Hola, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto. Entiendo más que hablo. ¿Cómo se dice? Quiero decir gracias a la gente. Estoy muy nervioso. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, señorita? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Hola, buenos días. Todo genial, todo genial. ¿Y vosotros? Maravillosamente, de viernes, con Vamos, tranquilidad y alegría. Vamos a por el viernes. Vamos. Sin miedo. Recuerda, Joseda, Olmos y Fran. Y Fran. Bueno, pues buenos días a todos en este inicio de podcast. ¿Qué tal? Si queréis alguno hacer una introducción, que tenéis mejor acento que yo. Bueno, yo soy Joseda, profesor de español, y estoy encantadísimo. Por fin, nos ha costado mucho, empezar el podcast, pero ya estamos aquí. Por fin, por fin. Buenos días, soy José Olmos, profesor de español y sí es cierto, obviamente no somos técnicos, pero hacemos lo que podemos y tenemos que agradecer a Fran, que ha sido el artífice, podríamos decir, de que estos Sí, días sí. se ha estado ahí trasteando el programa y lo ha conseguido, así que gracias, Fran. Nada, está bien. Yo Y soy sobre todo, Fran y perdón. nada, di. Yo quería decir que no te preocupes ni menciones lo del acento porque aquí venimos a mostrar las variedades del español tal y como son y todas son bellas y hermosas. Ahora sí, Fran. Esa es la intención de este podcast, traer una visión diferente de nuestro trabajo como profesores de español. No es una clase al uso, no va a serlo, no pretende serlo tampoco, así que Ujú. simplemente nada, somos tres amigos, tres colegas, hablando de, bueno, lo que nos ocupa en nuestro día a día. Y hoy tenemos algo preparado, ¿no? Sobre todo vamos a empezar por las razones que tienen nuestros estudiantes para venir a nosotros y decirnos, oye, Joseda, oye, Fran, oye, Olmos, quiero aprender español con vosotros. ¿Qué podéis decir? ¿Qué experiencia tenéis con vuestros estudiantes? Pues yo creo que la mayoría de los estudiantes que compartimos, probablemente los tres, es gente que tiene conexión con España, en nuestro caso, ya sea porque tienen una segunda residencia o porque viven completamente todo el año en España y claro, necesitan comunicarse con la gente cuando van a una tienda, a un restaurante, a cualquier tipo de oficina o de lugar en el que se sienten un poco perdidos. Ahí es cuando reaccionan y dicen, me vendría bien hablar español, me vendría bien comprender a la gente todo lo que habla. Es cierto que tenemos mucha gente extranjera en España, todo el mundo lo sabe, ¿no? Especialmente turismo. Pero, al menos en mi caso, no sé cómo es en el vuestro, pero la gran mayoría es porque tiene ese tipo de relación en España. O al menos pasa un tiempo en España, una temporada, un mes, medio año, algo así. ¿Cómo es para vosotros? Bueno, en mi caso, como sabéis, también trabajo en una universidad en Marbella y bueno, muchos de los estudiantes quieren, de hecho, ellos van a estudiar por el hecho de que su futuro quieren tener este idioma como es el español, ¿no? Pues ya sabemos que es un idioma que se está convirtiendo cada vez más en uno de los más hablados del mundo. Así que Ujú. Está es una. bien, está bien. Además vas a traer datos después, ¿verdad, Olmos? Vas a Datos, traer... datos, datos. Alguno que otro, el chino o lo que sea. Está bien, está bien. Hay muchas anécdotas de los profesores de español, sobre todo, bueno, en los casos particulares en los que un alumno viene y te dice, oye, Fran, en mi caso, ¿no? Pues hay de todo, hay de todo. Gente que va buscando adoptar a un nenito de habla hispana, y evidentemente el idioma no es el español, el de los padres.
como gente que, no sé, ha descubierto en un viaje que le gusta mucho el español o lo tenía escondido en su vida y quiere volver a, bueno, a retomarlo. Pues hay de todo, hay de todo. Ujú. Claro. Con un poquito de experiencia en este campo van aflorando todo este tipo de situaciones y de anécdotas. Así que Claro, también por trabajo, ¿no? Por ejemplo, o gente que viene a estudiar a España por intercambio, o la forma probablemente más barata de aprender español, que es cuando te echas un novio o una novia española guapa y guapo. Y claro, lo normal en el amor es entenderse, ¿no? Y comprenderse. Y si no comprendes a la persona a la que quieres o a la que amas, complicado lo tienes. Esta situación también ocurre mucho. A mí, por lo menos, me ha pasado varias veces, ¿no? Tengo algunos estudiantes así. La lengua del amor es universal, pero obviamente saber la lengua de la persona con la que estás y que haya una lengua común en algún momento es importante Sí, también. sí, sí, totalmente. siempre se ha dicho que las mejores maneras de aprender un idioma son en la calle y en la cama. Así que eso algo de razón tiene. Claro que sí. Así que nada, En la cama siempre. introduciendo un poco este tema, Olmos tenía algunos datitos que quiere traer, ¿no? Algunos datos. Bueno, efectivamente, sobre todo yo quería hablar de, bueno, dejando todas estas maravillas y opciones tan factibles para aprender el idioma, es cierto y hay que admitir que el español, si pensamos en superficie, se habla en una superficie de unos 12 millones de kilómetros cuadrados. O Wow. sea, estamos diciendo que una persona, si hablamos de distancia, de Cantabria, se puede entender con una que está en la Patagonia de Argentina, por Claro. ejemplo. Y que realmente el español, aunque cueste y luego veamos que hay muchos dialectos, es un idioma muy homogéneo. Quiero decir, al final nos podemos entender con gente de México o de cualquier parte del mundo que habla español, aunque tengamos algunas palabras o construcciones un poco diferentes. Si nos fijamos obviamente en otros idiomas. Ya si hablamos de cantidad de personas que hablan en español, también podemos decir que estamos ahí los segunditos, ¿eh? Después del chino mandarín y muy cerca del hindú. Claro, además es que hay que tener en cuenta que son un montón los chinos, entonces es normal que estén los primeros, pero como lengua de interés probablemente sea, si no la primera, pues la segunda, como tú dices. Claro que sí, qué bien, Así que eso nos si viene muy sabes bien. hablar español, sabes hablar inglés y sabes hablar chino, Wow, probablemente puedas ir a toda la parte del globo, todas las partes. Así que enhorabuena, Olmos. es verdad. Como sabéis, Olmos también habla inglés y chino, así Y chino. que es bueno. Yo tengo una pregunta para lanzar. La gente dice, cuando aprendes más de un idioma, evidentemente tu lengua nativa y luego otro idioma, dicen que es cada vez más fácil aprender un tercero, un cuarto y así sucesivamente. No sé vosotros, en este caso, Olmos, tú que eres trilingüe, si te pasa eso o no. O cuatrilingüe, a lo mejor eres cuatrilingüe también. Ahí queda alguna remanescencia del latín y del griego. Pero no, la verdad que, a ver, es obvio decir que hay personas que tienen una predisposición a aprender lenguas y lo aprenden de una manera más fácil. Eso es obvio. Pero también es cierto decir que si aprendemos una lengua, al final aprendemos una cultura y también esa adquisición de estructuras te va abriendo la mente. Entonces, cuando vas a abordar una nueva lengua, al final ya tienes el oído más predispuesto a coger palabras, a saber cómo funciona la estructura, porque tu cerebro al final se va adaptando, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, Joseda también habla alguna que otra lengua y bueno, tú también, Fran, tú creo que también nos podrías dar algún matiz sobre esto, ¿no?
El matiz mío es simplemente que cuando intento aprender otro idioma nuevo, mi cerebro no reconoce entre segundo, tercer, cuarto idioma. Mi cerebro simplemente se va al segundo, que es el que no es nativo, y es principalmente el problema que encuentro a la hora de aprender un idioma nuevo, sobre todo en el registro oral, la capacidad de expresión, en donde no tienes esos 5 segundos que te da a lo mejor el registro, digamos, escrito o cuando escribes. Pero bueno, no sé, José, ¿cuál es tu experiencia con esto? En mi caso, yo creo que es importante las ramas de las lenguas, ¿no? Obviamente no es lo mismo venir con una lengua aprendida como, por ejemplo, el italiano, el francés o el portugués. Cuando ya un estudiante conoce alguna de estas lenguas, lo tiene un poquito más fácil, ¿no? Para aprender español y suele conectar bastantes ideas, tanto por la parte de gramática como por vocabulario. Sí que es cierto que a veces es incluso puede ser un poco malo, ¿no? Porque vemos en esos estudiantes que tienen errores, pues, influenciados por la lengua que ya saben. Pero claro, lógicamente no es lo mismo estudiar lenguas que están, vamos a decir, cerca del Mediterráneo, por ejemplo, que una lengua eslava, ruso, ucraniano, polaco, ¿no? Hay tantas, o el checo, como yo ahora estoy aprendiendo. Que, por ejemplo, lenguas asiáticas, ¿no? Como en el caso de Olmos, que dentro del chino sabemos que hay diferentes variedades, igual que del español, y que son complicadas, ¿no? Pero lógicamente siempre ayuda. Yo creo que haber aprendido siempre una segunda lengua sí que te va a ayudar a aprender una tercera, una cuarta. Uno tiene que conocerse a sí mismo también y sabe por dónde va a encontrar mejor conexión, ¿no? Esa es mi idea sobre aprender diferentes lenguas. Cuantas más, mejor. Siempre cuantas más, mejor. Eso seguro. Estoy de acuerdo, sobre todo en cuantas más mejor, porque al final es una cosa que yo siempre hablo en mis clases. Cuando aprendemos, y lo vuelvo a decir porque lo he mencionado antes, cuando aprendemos una lengua, aprendemos una cultura y al final es que todos somos seres humanos y qué bonito es saber cómo funciona la cultura de cada país, de cada persona. Para mí eso es lo más maravilloso, es lo que siempre me lleva a aprender una lengua. Sobre todo me encantan las culturas, me encanta la comida, me encantan tantas cosas de cada cultura que quiero saber más. Ya no es solo la lengua lo que me incita a adentrarme en una nueva lengua, sino el hecho de la cultura en sí, ¿no? Que es lo más bello y bonito, que está muy relacionado con el tema de viajar, que casi a todos nos gusta. Creo que es raro Claro, a alguien que no le gusta viajar, ¿no? claro. Evidentemente la cultura es transversal en el proceso de aprender una lengua, y de ese motivo o de ahí estamos nosotros haciendo este podcast, con Claro. ese motivo, para que nuestros estudiantes nos conozcan también desde otro punto de vista, Sí. sin estar en una clase formal, a pesar de que somos, creo, bastante payasetes los tres en nuestras Sí. clases, pero siempre tiene ese aura de seriedad, una clase, ¿no? De profesionalidad. Lo que intentamos es que aquí, bueno, nos despojemos un poco de todo eso y nos conozcan desde otro punto de vista. ¿Qué consejos, Joseda y Olmos, podemos darle a nuestros estudiantes cuando empiezan a aprender un idioma, o cuando empiezan, en este caso, a aprender español, independientemente del nivel que tengan, que evidentemente va a ser importante, pero ¿qué consejos, qué herramientas, qué tipo de, no sé, de consejo les dais a vuestros estudiantes? En mi caso, yo creo el primero es estar preparado para el error, aceptar los errores. Eso es lo primero. Sabemos que no vamos a hablar bien perfectamente al principio, es imposible, ni por la pronunciación, ni por la gramática, ni por muchas cosas, ¿no? Pero es cierto que hablando y conectando la cultura con el aprendizaje del español, vemos que el carácter español es mucho más abierto a aceptar errores. Pero nuestros estudiantes, cuando están en España, cuando quieren practicar su idioma, son un poco tímidos, tienen miedo al error, no quieren equivocarse, quieren decir la frase perfecta. Y al menos en España los españoles, yo creo,
que apreciamos mucho cuando una persona al menos lo intenta. Somos conscientes de que, bueno, si eres extranjero o extranjera, no te preocupes, evidentemente no vas a hablar como un nativo, pero tenemos que estar abiertos. Siempre dicen que el error es el primer paso del aprendizaje, lógicamente. Así que en ese caso, al menos ese es mi consejo, estar totalmente liberado de tener miedo, de tener problemas cuando tengamos un error. No hay ningún problema. Yo siempre Ese digo es que al mi final consejo. los errores son como la vida misma. En la vida cometemos errores y son necesarios porque al final nos hacen mejorar como persona. Lo mismo en la clase. O sea, con el aprendizaje en una lengua debemos cometer errores porque eso te hace a ti darte cuenta dónde te equivocas y qué tienes que reforzar, qué tienes que mejorar. Por eso Claro, es importante cometer errores. De hecho, una clase sin errores, ¿qué sería? es imposible, claro. No tiene sentido. Entonces, Ujú. son necesarios. Errores son evolución. Errores significa aprender y aprendizaje. ¿Qué tipo de herramientas les aconsejáis a vuestros estudiantes? ¿Qué piensas, Olmos, tú? Yo Te en dejo este ir primero. caso, por ejemplo, en la universidad siempre damos un punto a nuestros estudiantes por usar Duolingo. Es cierto que tiene sus deficiencias y sus puntos negativos, pero al final yo noto mucho el estudiante que me llega que ha practicado con Duolingo ya tiene un breve conocimiento sobre algunos aspectos que luego explico en clase. Entonces esto me hace aprovechar el tiempo que me resta para explicar esta parte de la gramática y poder practicar, ¿no? En este sentido. Es una Ujú. de las herramientas que me parecen interesantes porque al final de una manera intuitiva puedes coger unas nociones de la lengua que son interesantes y que luego te va a evitar, ¿no? De pues, estar estudiando gramática de una manera quizás más aburrida y más repetitiva, ¿no? Sí. Además de eso, yo añadiría que siempre hablamos de diferentes fases. No es lo mismo empezar desde cero que ya tener un nivel medio o un nivel avanzado, ¿no? Y la perspectiva, el objetivo es diferente. Pero cuando empiezas, desde el primer momento, desde el momento cero, yo creo que uno tiene que aprender lo necesario y lo que encuentra día a día. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un trabajo específico, si eres profesor o profesora de otra lengua, pues probablemente te va a ayudar a entender primero el vocabulario de la clase, por ejemplo, o cómo hablar con un estudiante, de qué manera se habla, más formal, informal. Esto para tener en cuenta que lo vas a usar, lo vas a practicar, nada más aprenderlo al principio. Es cierto que cuando damos clase intentamos enseñar un cupo, un todo, ¿no? Donde incluye gramática, verbos, pronunciación, vocabulario, pero es importante hacerlo lo más práctico, lo más específico para esa persona que va a salir a la calle y dónde va a ir, qué va a hacer. Probablemente, como decíamos antes, una tienda, un supermercado, un restaurante, eso es casi algo a diario, ¿no? Pero siempre pensar en qué voy a usar yo, cómo voy a practicar mi español. Y a raíz de ahí uno puede ir aumentando su vocabulario, su forma de hablar. Creo que eso también es importante al inicio, ¿no? Muy Oye, y bien. Fran, ¿tú qué piensas de todo esto? Yo De errores y de consejos. antes de nada quiero dejar claro que aquí no tenemos ningún tipo de contrato con Duolingo ni nada de eso, simplemente, Ah, ¿no? ¿no? Simplemente, bueno, es una herramienta más como otras, hay muchísimas. Hoy en Claro, día tenemos cualquier tipo de herramienta al alcance del teléfono, porque con el teléfono hoy en día puedes hacer casi cualquier cosa. Pero sí, todo depende un poco del enfoque que quiera darle al aprendizaje el alumno. Yo siempre pregunto al principio, la primera toma de contacto, qué tipo de clase, qué tipo de objetivo necesita, porque no es lo mismo preparar a alguien, o ya desde el punto de vista del alumno, no es lo mismo estudiar un idioma para pasar un examen, para aprobar un examen, claro. que para simplemente, bueno, como pasatiempo o porque quieres mejorar tu aspecto, digamos, de expresión Ujú. oral, expresión escrita.
es distinto, es distinto. El enfoque es distinto. Entonces, dependiendo de ese enfoque, vas a utilizar unas herramientas u otras. Entonces, Claro. bueno, es cuestión de tener una buena comunicación con el alumno, que el alumno tenga los objetivos claros y entonces negociar entre alumno y profesor. Y sobre Claro. todo, lo más importante siempre es la motivación. Al final tienes que tener mucha motivación para querer aprender el idioma. Sí, oye, y con esas herramientas, Duolingo, Babel, que no nos pagan nada, Nada. pero son gratuitas al principio, es fácil de descargar, como tú decías, Frank, tienes el teléfono móvil, todos los usamos a diario. Quizás no sea, nosotros como profesores nunca vamos a entender estas herramientas como las mejores, pero está claro que para empezar y para interesarse, cuando estás motivado, como dices tú, Olmos, pues cualquier cosa es válida y evidentemente estas herramientas pueden ser el inicio para interesarse, para entender si realmente conectas con esta lengua, si te gusta. Bueno, siempre es una manera de empezar, ¿por qué no? Evidentemente luego en niveles medios y altos, pues estas herramientas están faltas, ¿no? De partes como la oralidad, la comunicación, la conversación, la reacción, la cultura también, pero para eso estamos nosotros aquí. Para eso estamos aquí. Nosotros somos capaces, ¿no?, de enseñar todo esto junto a la gramática, a todo eso. Yo creo que es un extra interesante siempre, acudir a alguna de estas aplicaciones, siempre gratuitas, porque ¿para qué gastar el dinero al principio, no? Está bien, evidentemente todo suma, todo suma. Claro. Cualquier paso que se da en el camino del aprendizaje suma, es bienvenido y nada. Algo que añadir, porque nosotros queríamos hacer un podcast un poco que no se extendiera, que no fuera muy aburrido. Entonces no sé si queréis añadir algún punto, chicos. Bueno, yo creo que hemos hablado bien de cómo empezar a aprender una lengua, en nuestro caso el español. Como tú has dicho al principio, Fran, esta idea del podcast no es para enseñar español, como ya lo están escuchando, sino para reflexionar sobre qué cosas queremos compartir con todos, no dentro del aula, sino fuera de ella. Y bueno, evidentemente estamos muy abiertos a opiniones, a comentarios. Si alguien quiere que hablemos de alguna cosa en concreto, nos ponemos con ello porque es nuestro día a día. Todos los días damos clase. Tenemos, por suerte, ahora una buena experiencia, los tres. Y la idea es que la gente tenga en mente y que escuche cómo es nuestro día a día, qué cosas nos suceden, nos pasan a nosotros. Pero, por supuesto, si alguien quiere un tema concreto, adelante, que para eso estamos aquí. Y en los próximos podcasts podemos hablar de ello, ¿no? Sí, por supuesto, nos gustan los retos, así que por favor, estamos abiertos a escuchar vuestras propuestas y en la medida de lo posible nos vamos a adaptar a lo que nos pidáis. Exacto, Así exacto. que nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Como bien dicen mis compañeros, como bien decís, chicos, nosotros empezamos con toda la humildad del mundo, sabiendo que ninguno de los tres somos técnicos de sonido, ni de imagen, ni no hemos hecho un podcast nunca en nuestra vida. Esto es lo primero que hacemos, la primera experiencia que vamos a tener. Así que nada, tenedlo en cuenta cuando lo escuchéis y nada, que la participación es lo que a nosotros más nos importa. Queremos escucharos, queremos que seáis parte también de este podcast, que en realidad para eso lo hacemos, para vosotros. Y nada, tendréis más noticias sobre nosotros. Muchas gracias, chicos. Esto es Gracias una a maravilla vosotros. realmente escucharos. No seáis como Maui, que se ha quedado hoy aquí todo el día tumbado y no ha querido participar. Maui, ven aquí, hombre. Actividad, Bueno, actividad. no quiere, por favor, no quiere, seáis quiere. como Maui. Habrá tiempo para participar todos. Así que nada, os mando un abrazo, Un placer. un caluroso y afectuoso abrazo. Y nada, hablamos pronto. Muy bien, hasta pronto. Dale, ¡Hasta chicos, adiós. pronto! Adiós.